mañana, 34 minutos, compartiendo antes que nada, hasta la hora 13 somos tu compañía a través de la sintonía de la 105.1 Carolla FM, y hoy con la visita, como veníamos anunciando, ya la semana pasada habíamos obtenido al nuevo director de la estancia jesuítica de la ciudad de Jesús María, y dijimos, invitemos también al director del museo nuestro, de Colonia Carolla, que muchos conocemos, y otros que somos de aquí, de estas tierras de Colonia Carolla, que quizás nunca hayamos ingresado a este bellísimo museo de la estancia jesuítica de que tiene Colonia Carolla. Y por ello hemos invitado a su director para que se acercara aquí a los estudios, y lo tenemos aquí de visita para charlar con él, Claudio Videla. ¿Cómo estás, Claudio? Hola Marco, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber aceptado esta invitación y acercarte para que hablemos un poquito de esta estancia que es nuestra, que tiene que ver mucho con la historia de estas tierras, ¿no? Y del nacimiento de la ciudad de Colonia Carolla. Sin dudas, es decir, que yo creo que en realidad toda nuestra región, Jesús María, Sierras Chicas, una muy buena parte de lo que es ahora el departamento Totoral y algunas localidades más, tienen que ver con las estancias jesuíticas, porque en realidad las estancias jesuíticas de la zona fueron la matriz. Tanto Carolla como Jesús María como Santa Catalina fueron la matriz de tantas localidades que fueron inicialmente los puestos donde había medieros que trabajaban para los jesuitas, porque allí en aguadas o en cultivos también se dedicaban a la crianza de animales, a la tierra, es decir, era una expansión importante por la cantidad de hectáreas que tenían las estancias originalmente, ¿no? Menos Jesús María, que quizás fue una de las más chicas, o la más chica de todas. La estancia jesuítica de Carolla tenía 180.000 hectáreas. Estamos hablando cerca de los límites con Córdoba, lo que sería hoy los límites de Guiñazú aproximadamente, y hacia el este aproximadamente La Puerta, así, una extensión muy amplia. Y ¿cuál era la manera de controlarlos? Eso. Precisamente, mediante puestos, con medieros y con el trabajo diario también en esos puestos de generar cultivos, de generar crianza, para trabajar también para ese sistema económico, ese ideario de soporte sustentable que fueron las estancias, para que a Córdoba, a la obra jesuítica, a la obra pedagógica, a la obra evangélica, a la obra cultural, y especialmente a aquellos que ellos traían desde el norte, aquellos estudiantes que traían desde el norte, no les faltara absolutamente nada. Pero fue tan grande y se fue generando tanta riqueza, que bueno, luego eso fue lo que le dio económicamente el pie a los jesuitas para desarrollar semejante obra, ¿no? Y aquí en nuestra zona. Y bueno, tenemos, gracias a Dios, el privilegio de aquí muy cerca de tener nada más y nada menos que 3 monumentos que han sido ejemplo de esa transformación cultural y social de los jesuitas. El nacimiento de esta estancia era, la llegada de los jesuitas para evangelizar a los aborígenes que estaban ubicados en estas tierras. En realidad, la Compañía de Jesús llega en 1599, ya hacía 26 años que se había fundado la entonces aldea de Córdoba. Ya habían venido órdenes religiosas, los jesuitas deben haber sido los cuartos, quintos que llegaron. También eso está difícil de haber sido documentado, ¿no? Y resulta que cuando ellos llegan a Córdoba, y habiendo recorrido por el ingreso del Camino Real desde el norte hacia aquí, vieron la posibilidad de traer muchos jóvenes, hijos de las autoridades de la corona española, que ya estaban radicados en otros puestos, parajes, localidades, traerlos a Córdoba, porque la idea de ellos, además de evangelizar, que era parte del carisma, era también pedagogizar, enseñar. No nos olvidemos que a lo largo de todo el siglo XVI, y ya cuando llegan, por ejemplo, aquí a América, los jesuitas ya habían distribuido cerca de 100 colegios en toda Europa y en el Asia, en el Oriente Medio, ¿no? En el Asia conocida.
Es decir que la obra pedagógica en esta Compañía de Jesús, una organización religiosa netamente masculina, fue uno de los principales pilares del trabajo que ellos desarrollaron, fue la obra pedagógica. Entonces, al traer estos jóvenes de otras localidades, como yo te decía, la idea era generar un colegio interno, que el primero fue el Colegio Máximo en 1610, a los pocos años, por un acuerdo con el clero secular, para decirlo sintéticamente, fue la Universidad de Córdoba en 1613, ¿no? Estos fueron los pilares, las bases de aquella universidad, la más antigua del país. Y obviamente, en esto de buscar tierras fértiles para sostener esa obra, tuvieron que entramar su realidad y su trabajo, su desarrollo con nuestros pueblos originarios. Eran sanavirones, comechingones, ya estaban aquí, ¿sí? Eran los habitantes de la tierra. Hacía poco tiempo que ellos habían dejado de ser recolectores cazadores, ya habían establecido casas pozos en la ubicación de lo que hoy sería aproximadamente los campos de gendarmería, en la zona de atrás, y con esta primera comunidad los jesuitas establecen entonces una relación de conchavo, como se llamaba originalmente, a esa relación laboral, por la cual ellos le pagaban con una parte de la producción y los jesuitas, obviamente capacitándolos previamente en este trabajo serial del cultivo y la crianza de animales y la utilización de técnicas que para aquel entonces eran realmente muy, muy valiosas para el volumen, para generar volumen de todo este tipo de producción. Ellos con esa primera relación generaron entonces el vínculo que necesitaban para empezar a pensar, y pensar en grande, ¿no?, el sistema de las estancias. Carolla fue la primera. Las tierras que se compran en Carolla en 1616 fueron las primeras 180.000 hectáreas, ya una vez consolidada la expansión de las tierras, porque primero fueron 2 juicios que compran los jesuitas, luego fueron tierras vacuas en calidad de no entregadas en calidad de merced, y que fueron pidiéndose a través de la Compañía de Jesús a las autoridades de Córdoba, a los tenientes de gobernadores en aquel entonces, y gracias a ese desarrollo, a esa expansión, ellos fueron logrando una mayor cantidad de tierra, que como decíamos recién en una charla informal, fue trabajada a través de los medieros, puestos, que luego se transformaron en nuestras localidades, ¿no? Uno de los puestos, el tema que yo te consultaba, porque hay restos de un lugar que dicen ser la primera iglesia de la estancia jesuítica, está ahí sí, en la pedanía de Esquina, ¿no? Y también se sabe que, está en estudios informales, de que en Tinoco, todo el pueblo de Tinoco era una gran laguna donde se llevaban los animales a beber, y que por eso también hay un resto, hay un pozo que muchos hablaban de que era el ingreso a un túnel que iba hacia Santa Rosa, pero que el director la semana pasada de la Estancia Jesuítica Jesús María nos dijo que no existen esos místicos túneles, sino que esa era una gran bóveda que tenían los jesuitas allí justamente en la Estancia San Antonio, ¿no?, en Tinoco. O sea que han ido quedando estos vestigios dentro de nuestras comunidades, ¿no? Sí, en eso los historiadores no se han puesto de acuerdo. Muchos hablan de que había una estancia Carolla vieja, y que era precisamente esto, que eran algunas edificaciones, de las cuales hoy lamentablemente quedan muy poco, sí. Y en realidad importantes historiadores de Córdoba, los más conocedores, los más allegados, los que están permanentemente estudiando y trabajando la obra jesuítica, no se han puesto de acuerdo. Hay bastante complicación en interpretar los documentos históricos, sobre todo las cartas anuas que se enviaban a la sede central en Roma, comentando qué es lo que se había desarrollado, qué es lo que se había logrado, qué es lo que se había comprado, y obviamente realizando los inventarios. Los historiadores no se han puesto de acuerdo en eso, siguen estudiando obviamente, se sigue tratando de encontrar indicios si realmente hubo una estancia vieja. Pero lo cierto es que la que tenemos afortunadamente en pie, y la que puede darnos testimonios en sus muros de toda la historia que pasó además por allí, mucho más adelante de los jesuitas, es nuestra estancia jesuítica de Carolla, ¿no? ¿Cuesta mucho mantenerla en pie? Yo creo que
hay que entender a veces que son edificios que tienen aproximadamente 400 años. Vamos hablando de 1610, me estaba Las hablando. tierras y las construcciones fueron realizadas durante el siglo XVII, más o menos desde la tercera década en adelante, pero son construcciones que llevaron también desarrollarlas completamente, o desarrollar por lo menos la planta baja de lo que es la estancia de Carolla, 80 años, ¿no? Estos son datos que surgen de las cartas anuas. Esos edificios tienen en su estructura un mortero, una mezcla muy distinta a la que conocemos ahora en albañilería, ¿no? En aquel entonces era adobe con barro y la utilización de la cal que ya conocían los jesuitas y obviamente el fortalecimiento a través de esos ingredientes de ese mortero, que las piedras bien trenzadas, bien acomodadas, bien calzadas, le daban una fortaleza muy especial, una fortaleza que duró casi 400 años y esperemos que dure por lo menos otros 400 años más. Pero de cualquier manera no es tan difícil tenerlas en pie, sino más bien estar alerta ante los síntomas de deterioro en algunas bases, en algunos aspectos, en algunos lugares. Techos especialmente, es algo que es cielo raso es uno de los más un talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque el tipo de construcción también, si bien es cierto, eran maderas nobles, pero eran maderas, ¿no? Con el tiempo, lamentablemente, se van deteriorando. Y hubo, en el caso de Carolla, un levantamiento de techos, prácticamente en la mitad de los techos, una operación, una intervención que se realizó en la década del 70 y en la década del 80. Y obviamente de acuerdo a cómo se iban encontrando materiales más flexibles, más adecuados para tratar de evitar humedad y todo lo demás, se iban aplicando. Pero claro, no todos los techos tienen esas condiciones. Entonces hay que estar alerta permanentemente, ver en las esquinas, en los codos, en las bases, en las columnas, todos los rasgos de humedad, quizás rasgo de pérdida de solidez, pérdida de mampostería y una serie de cosas, bueno, para obviamente no correr riesgo de que nada llegue a un extremo, pero por supuesto siempre lidiando con este tema del presupuesto, ¿no? Pero de cualquier manera alertamos, de cualquier manera lo que podemos solucionar aquí con los muchachos de mantenimiento, que son realmente muy talentosos en eso, porque hay que tener también además un poquito de talento, no solamente conocimientos de albañilería, sino talento para solucionar algunas grietas que son muy extrañas porque no son las mismas grietas que conocemos hoy en nuestras viviendas comunes. Entonces todo eso hace de que hay que estar muy atentos en esos, porque son obviamente las señales, los síntomas de las pequeñas enfermedades de los edificios. Pero bueno, elaboramos expedientes cuando vemos que hay algo que ya quizás escapa a lo que los muchachos pueden hacer de mantenimiento normal. Tenemos algunos expedientes generados por una grieta en estos momentos en la capilla, en el lado sur. Tenemos también una revisión que se hizo hace 2 semanas atrás de parte de nuestros arquitectos y de arquitectos privados también sobre algunas problemáticas en techos, en las esquinas con respecto a humedad, pero lo único más preocupante sería esto de la capilla, pero que está por lo menos siendo estudiado. Se hicieron estudios de impacto del suelo para ver si allí se podía buscar alguna solución con unos contrafuertes, y bueno, creo que va a haber un cambio de algunas bases que están debilitadas en lo que son las vigas que sostienen la estructura principal del techo de la iglesia, y bueno, en eso hemos puesto la mira y estamos pidiendo permanentemente y sobre todo recordando, no se olviden cuando haya un poquito de plata, por favor, esto es importante, y eso es. El tema de la capilla es un problema con el techo o en la pared. En realidad lo de la pared, por testigos, los testigos de vidrio que se han colocado, todo, no es que sea algo que vaya a colapsar ni que vaya a generar problemáticas serias ni graves. Sí, obviamente, el deterioro de la base de los extremos de estas vigas que yo te digo del techo, que son sí algo realmente peligroso. ¿Por qué? Porque si cede una,
o ceden dos, digamos, si lo hacen al mismo tiempo puede ser peligroso para perder la estabilidad de un sector del techo y, bueno, obviamente, después el trabajo de solucionar eso es mucho más grave que si apuntalamos hoy con alguna herramienta especial o con algún soporte de hierro que nos puede dar la calidad de resistencia y además la calidad de impermeabilización que necesitamos para que, bueno, no vamos a poder evitar que el paso de los años después vaya haciendo, digamos, su tareita, ¿no? De minar la resistencia, pero de cualquier manera vamos solucionando estos problemas que hoy por hoy no nos preocupan. Sí, hoy, digamos, existen muchísimas técnicas para poder salvar estos tipos de estructura y no esperar quizás a último momento para estar lamentando una pérdida de una estructura que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Y ojalá que se comience a trabajar rápidamente y que, bueno, lleguen los aportes que sean necesarios de parte de quien necesite, que debe ser de Nación, son los aportes que tendrían que llegar. ¿Quiénes tienen nosotros estamos en la jurisdicción de la provincia de Córdoba. Ojalá que pronto se tenga respuesta a esto y se comience a trabajar sobre esta capilla para seguir manteniendo y sobre todo la estancia. Y vos me decías, bueno, que hoy gracias que, bueno, están en mantenimiento de los albañiles, arquitectos, sus talentos, hacen que se pueda seguir manteniendo. Y yo me preguntaba, ¿qué talento tenían los jesuitas para poder armar esta gran estructura, no? Uno cuando se llega a estas estancias, cualquiera de las tres que tenemos acá en nuestra zona, yo me quedo asombrado siempre de eso, decir, ¿cómo hicieron, no? ¿Cómo armaron todo esto? Y darle esa firmeza, porque uno ve esas piedras tan bien ubicadas y te das cuenta que ha habido un estudio, un fuerte trabajo y un fuerte conocimiento también, más que el talento, ¿no? Sin duda, los jesuitas trajeron conocimientos especiales para la construcción de lo que eran mega edificios en aquel entonces, ¿no? El conocimiento europeo de la construcción de estos edificios, el conocimiento de la resistencia de las paredes, porque hasta obviamente el tamaño de las aberturas tiene que ver con la resistencia de la mampostería para poder sostener el peso del techo, que es enorme. Tiene que ver también con el sistema de cimientos, ¿no? Un cavado de un foso y el muro que comenzaba desde 2 metros hacia abajo, iniciándolo en esa base, y ese era el cimiento que no era antisísmico. Y que no tiene nada que ver con las técnicas que conocemos hoy en día, pero de cualquier manera eran las técnicas que permitieron que estos edificios perduraran tanto en el tiempo, ¿no? Tuvieran tanta vigencia en su estructura. De cualquier manera, los jesuitas tenían especialistas en estos, y estos especialistas recorrían, ¿no? Eran como los que conocían de medicina, como los que conocían de arte, como los que conocían que tenían otro tipo de habilidades. Eran enviados para capacitar, para controlar, para vigilar, y de esa manera se iba construyendo por parte, muy lentamente, con el trabajo esclavo también, ¿no? Esto fue posible también gracias a la tragedia de los esclavos africanos, de los negros que, bueno, fueron los que hicieron el trabajo duro, ¿no? El trabajo del acarreo de piedras, del levantado de las paredes, del trabajo en altura, del armado de los andamios, algo realmente sorprendente obviamente para la época, ¿no? Y que mucho no se habla, ¿no? De que acá en estas tierras hubo negros trabajando, que hubo esclavos, ¿no? ¿Los aborígenes también fueron esclavos en su momento de los jesuitas en este tipo de trabajos o demás? No. Con los aborígenes fue un trato muy especial. Por eso también les valió dolores de cabeza con respecto a las autoridades de la corona española y a otras órdenes religiosas y a otros terratenientes que tenían a los pueblos originarios en otras condiciones. Ellos sí los los habían semiesclavizado. No, los jesuitas en ese caso no, porque en realidad con Salmirones y Comechingones trabajaron lo que decíamos al principio, la producción, ¿no? El cultivo, la crianza, todo lo que se podía lograr, el trabajo en el molino, que era pero muy importante, y sí, algunos que tenían ciertas habilidades y tenían más fortaleza para el trabajo en edificación, también fueron incluidos con los negros,
para poder realizar el desarrollo, el levantamiento de los muros, ¿no? del edificio, del casco de la estancia, que como decíamos recién tardó sus cuantas décadas en hacerse realidad. No quedó ningún vestigio de los negros aquí en la zona. ¿Qué pasó con ellos? Porque me imagino que mano esclava de negros debe haber sido muchísimo para la cantidad de trabajos que se hacían acá en la zona y porque las cantidades de hectáreas. Pero ¿qué pasó con ellos? Porque no quedó vestigio de ellos, aparte de que la historia también un poco los borró, ¿no? ¿Qué es vestigios? Por eso no quedó nada, digamos, de ellos, porque ni siquiera forman ni culturas que hayan quedado, o quizás a ellos tendrían también, pues los negros tendrían sus ritos, su estilo de vida, pero no quedó absolutamente. ¿Usted come locro? No me gusta mucho, pero sí conozco, sí. Bueno, locro, guisos, arte, música, bailes, ritmos, expresiones, conceptos históricos, ha quedado, pero culturalmente en nuestras comunidades ha quedado muchísimo de los negros, ha quedado muchísimo. Hay qué sé yo, muchísimos ejemplos. Ha quedado nominaciones de localidades como Cabinda que vienen del África y que aparentemente allí habría sido el refugio de algunos negros que luego de que los expulsaron a los jesuitas se escaparon, y no tantos, y otros que luego de haber sido expulsados los jesuitas y haber llegado el nuevo control, que eran los franciscanos, habiendo hecho previamente el inventario, lograron establecerse en otros lugares, ¿no? Porque tenían otro tipo de habilidades y ya quedaron en esos lugares. Por ejemplo, conocían de herrerías, conocían del trabajo de cueros, conocían también del trabajo de construcción, obviamente heredado ese conocimiento y todo lo demás. Entonces, dentro del mismo territorio de los jesuitas, ellos pidieron ir a otros lugares. Y puede ser que allí haya nacido Cabinda, que en el África es el primer lugar que en las costas del occidente africano, allí conocieron ese lugar, Cabinda, los esclavos de donde fueron traídos también. Sí, tenemos, inclusive, muchas veces creemos que han desaparecido los negros, y no. De los estudios antropológicos que se hicieron en un congreso muy importante que se hizo hace 5 años en San Luis, han determinado que tenemos aproximadamente un 11% de raíz en nuestro ADN, de raíz negra. ¡Wow! Entonces quedamos todos sorprendidos, ¿no? Y yo creo que vale la pena por allí leer algunos autores que hablan de la trágica, podríamos llamarle también inmigración forzada, ¿no? De los negros, para traerlos aquí esclavizados, y en esos libros, en esas historias, prácticamente nos cuentan cosas que nos recrean nuestra identidad también, recrean la identidad de pueblos en Córdoba, ciudad, barrios que fueron naciendo al fragor de barrios de negros. Wow, cuidado con eso, ¿no? Y barrios que fueron después sosteniendo, por ejemplo, los rituales y el festejo de los carnavales, por ejemplo, ¿no? Y barrios que han sido prácticamente en lo aledaño de la aldea de Córdoba el desarrollo de la cultura de los descendientes afroamericanos, ¿no? De los afroamericanos y de sus descendientes, que son muchos, aunque ya hayan hasta mudado el color en su tez, en su piel, hay muchos, y afortunadamente también forma parte de nuestro bagaje cultural, de nuestra riqueza cultural, y exploramos un poquitito nada más en comidas, como te decía recién, en música, en bailes, y allí nomás tenemos la realidad también de que tenemos una ascendencia africana, aunque muchas veces se ha negado porque lamentablemente la humanidad estigmatiza, y esperemos que no sea para el futuro el próximo tiempo verbal, a los negros, ¿no? A los negros. Sí, porque
Poco se habló y poco se conocía de que los negros habían estado trabajando estas tierras, que habían sido esclavos de los jesuitas, y verdad yo empecé a conocer un poco más de los negros y que me empecé a preguntar hace unos 5 años atrás, que ya que me vine a instalar acá, porque había visto el Museo de Jesús María, daban una charla, y he visto que anualmente dan una charla con respecto a la mano esclavizada de los negros aquí en las estancias, y ahí me pregunté, a la pucha, ¿no? Nunca me imaginé de que negros esclavos trabajaran para los jesuitas en aquella época en estas tierras, ¿no? Y por eso me pregunté, ¿qué vestigios quedaron? Y ahora ves, conocer ahora que Cabinda, por ejemplo, podría ser el primer pueblo formado por ellos, que viene de este nombre que viene desde África, ¿no? Un dato importante, aproximadamente 5.000 esclavos negros habrían sido los que la Compañía de Jesús en toda Sudamérica compró, ¿sí?, en el siglo XVII y principios del siglo XVIII. 5.000 esclavos negros, ¿no? Aquí en la estancia Carolla llegó a haber hasta 169, y cuando los expulsan a los jesuitas y a los 2 años realizan el relevamiento de parte de la Junta de Temporalidades, esta institución que se encargó de liquidar los bienes de los jesuitas, allí detectan que en la estancia Carolla, inclusive esto por inventario, está registrados los nombres, quedaron 164 negros, y entre ellos había uno que se llamaba Mariano Carolla, porque obviamente no solamente tenían esa tragedia de la esclavitud, de la inmigración forzada, sino también la pérdida de su identidad, ¿no? Lo que no les hicieron perder, afortunadamente, eran ese espíritu de comunidad, con sus rituales, con sus creencias, con sus habilidades, es decir, con toda su cultura, sí, y el bagaje que ellos traían, que también lo transmitieron. Pero su identidad se la cambiaron. Porque... Exactamente, su nominación, su identidad nominal aquí, le modificaron los nombres porque quizás eran muy difíciles para pronunciar por los jesuitas, eran complicados, y los registros que se hicieron les otorgaron como una especie así de bautismo, entre comillas, con nuevos nombres, entre los cuales, por ejemplo, apellidos como Montserrat, de santos famosos, Roque, nombres de santas, de devociones de la Virgen, las devociones de la Virgen también. Sí. Bueno, todo eso formó el bagaje también nominal de cada uno de los negros que se quedaron también allí de los 164. 164, que eran contabilizados como en un inventario, como un bien mueble. Entonces, después, ¿cuál fue la realidad? Dicen que se vendieron muchos de estos esclavos a Córdoba, a familias patricias de Córdoba, que podían luego mantenerlos, porque la estancia Carolla después fue como económicamente perdiendo su capacidad, su calidad, y muchos de ellos fueron vendidos. Y sin duda, otros, como te decía recién, con otras habilidades, con otros conocimientos, esto sucedió también en las otras estancias, tuvieron otro destino. Pidieron, digamos, otras licencias, por llamarlo de algún modo, para desarrollar tareas que eran para las estancias, pero obviamente ya desde otro lugar, ¿no? Sus propias habilidades y sus propios gustos. Exactamente. Bueno, no hablaba del bien mueble, ¿no? Claro, no, hablaba del bien mueble y me decía, mirá desde cuándo viene el capitalismo, ¿no? Porque hoy siempre yo dije, para las empresas somos un número, y en aquella época los negros eran un número también, ¿no? Y están anotados como bien mueble. Pero bueno, esta estancia que tanta historia tiene, y la pregunta es, ¿por qué los jesuitas decidieron crear a escasos metros otra estancia? Porque podrían haberlo hecho quizá un poco más alejado, dentro de estas 180.000 hectáreas que tenían, o que pertenecían, o que estaban dentro de lo que era lo que mantenían los jesuitas. ¿Por qué decidieron hacerlo una tan cercana? Claro, las tierras que podían obtenerse en aquel entonces y que estaban en esta zona, se obtenían por compra. Primero el juicio de la estancia Carolla, los dos contendientes, le pagan los jesuitas. Las tierras de Jesús María, 2 años después, fueron compradas también, a las cuales no se les anexó muchas otras tierras vacuas que podrían haber pedido, no se les anexó,
y Santa Catalina, allí cerquita, 4 años después de Jesús María, fueron compradas las tierras. Yo creo que era porque termina aquí en el caso nuestro el pie de Monte Serrano, comienza el valle, los ríos que en aquel entonces los deben haber sorprendido, como el Carnero y el Guanuzacate, seguramente eran mucho más caudalosos, y la necesidad de contar con agua, la enorme tarea luego de acercar esa agua hacia las estancias, y los ojos de agua que fueron surgiendo también desde esos ríos en el sector donde está ubicada ahora la estancia, ¿no es cierto?, en el sector oeste. Yo creo que eso fue lo que provocó la elección de esta zona, ¿no? Además debe haber habido, supongo yo, ya algún trabajo de observación de lo que era la fauna, la flora, y lo importante que era el suelo en ese entonces para iniciar aquí, ¿no?, el sistema económico que ellos querían lograr con las estancias. Yo entiendo que ha sido eso la elección, no está tampoco registrado, no hay una clara decisión que haya quedado escrita sobre este tema. Hablábamos de que, bueno, la importancia de estas estancias para esta tierra, porque, bueno, tiene que ver con la cuestión evangelizadora de los jesuitas, de la cuestión pedagógica, ¿no?, dentro del Colegio Montserrat, pero también marca, ¿no?, la historia, no solamente de nuestra tierra, sino también del país, porque cuando estalla la Guerra de la Independencia, la estancia de Carolla se convierte en un lugar también esencial para esta Guerra de la Independencia, ¿no?, convirtiéndose en la estancia en la primera fábrica de armas. Exactamente, porque formaba parte del patrimonio público, ¿no?, el patrimonio que tenían los gobiernos antes de la colonia y luego nuestros primeros gobiernos patrios. Pero gracias a un hecho que sucedió, que aconteció durante la estadía de los jesuitas, durante la pertenencia de los jesuitas, que fue precisamente en el año 1661 cuando Ignacio Duarte Quirós, un presbítero de Córdoba, cuya familia era muy amiga de los jesuitas, porque había donado solares inclusive a los jesuitas cuando llegaron a la aldea de Córdoba para que ellos se establecieran, Duarte Quirós compra la estancia, se la compra a los jesuitas, porque ya tenía la idea de fundar un colegio, que es nada más y nada menos, como vos lo mencionaste recién, el Colegio Nacional de Montserrat, ¿no? Un colegio universitario, hoy funciona en la manzana jesuítica, un colegio de más de 300 y pico de años, y Duarte Quirós pone a la estancia jesuítica de Carolla al servicio del Colegio Montserrat. Cuando él muere, él nuevamente dona la estancia con otros bienes a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, pero con un legado con cargo, es decir, un testamento registrado, escrito, donde él establecía que la estancia jesuítica de Carolla no podía ser utilizada para otros fines que no sea lo de sostener su Colegio Montserrat, su obra pedagógica. Y por esa razón, cuando la Junta de Temporalidades encuentra este documento, dicen: la estancia Carolla no se puede vender a manos privadas, no se puede vender a ninguna de las familias patricias, como compraron Jesús María, como compraron Santa Catalina, como compraron en Córdoba propiedades o en otros lugares, ¿no?, Altagracia. Así es que tuvo otro destino, afortunadamente, y orgullosos nosotros, porque hoy podemos contar mucha historia bajo esos claustros, que fue fábrica de armas blancas, proveedora de los ejércitos de San Martín y Belgrano entre 1814 y 1816, nacimiento o forja de la espada que le regala José Ignacio Díaz, el gobernador de Córdoba, a Artigas, a José Gervasio Artigas, el prócer uruguayo, y en aquel entonces el primer caudillo de los pueblos libres del litoral. Es decir, luego de esa historia, al fines del siglo XIX, se puede brindar resistencia a los inmigrantes que mandó Nicolás Avellaneda a vivir a la estancia durante 2 años, ¿no? Allí le fueron entregadas las herramientas, las semillas, la distribución de tierras bueno, no quedaban 180.000, no, había ya una pérdida de tierras, porque el desmembramiento hizo que muchos de aquellos puesteros, de aquellas familias que ya eran numerosas en esos puestos, fueran generando juicios y así se fueron perdiendo las tierras. Pero lo cierto es que
De esas 180.000 hectáreas habían quedado una muy buena cantidad que se distribuyeron en una buena cantidad entre estas familias, los colonos, nuestros inmigrantes ascendientes italianos, que fundaron lo que es hoy la realidad, ¿no?, de nuestra querida colonia Carolla. Gracias a eso también, de que fue un estamento público, claro, del gobierno nacional, parte de un gobierno, parte de la propiedad del patrimonio del Estado que se pudo utilizar en bien comunitario, ¿no?, en bien de la comunidad, algo que es realmente contado con mucho orgullo de parte nuestra, ¿no?, porque aparte tenemos una afinidad de crecimiento y desarrollo con el país, con esas historias, ¿no? Primero la colonia, después la gesta patria, la independencia, la llegada de los inmigrantes, y luego ya en el siglo XX consolidado ya ese trabajo, y la historia de la casa, que tiene también una historia contradictoria en cuanto a patrimonio o a pérdida de la, podríamos llamarle así, de la conciencia de propiedad. No sabemos cómo es que se vende a una familia en algún momento. Esa familia luego se pierde, no hay herederos de esa familia, y cuando en 1941 fue declarada Monumento Nacional, la casa estaba ocupada, usurpada por familias que vivían como si fuese un conventillo, ¿no? Y a estas familias el gobierno de Córdoba fue cuando negocia la posibilidad de que se vayan, de expulsarlas, y se llevaron en ese momento techos, aberturas, pisos, todo lo que uno se imagina para construir en otros lugares. Allí es cuando la estancia cae en una decadencia total. ¿En qué año fue? Eso fue a partir de 1941, que fue declarado Monumento Nacional, pero fue un proceso que duró prácticamente hasta los primeros años de la década del 60. Porque hubo familias viviendo allí en distintas calidades, digamos, había gente que cobraba un alquiler para otras familias que vivían allí. Entonces, bueno, cuando se van se llevaron todo. Allí es cuando hay gente memoriosa, que eran chicos y recuerdan que iban a jugar, el mismo Nelson Narduzzi, por ejemplo, iban a jugar allí a la estancia Carolla y recuerdan árboles creciendo en medio de las habitaciones, ganado no por la naturaleza, los muros. Lamentablemente iba a ser una pérdida absoluta, si no hubiese sido que la provincia de Córdoba, el gobierno declaró de interés público las 10 hectáreas que hoy tenemos, y a partir de ese año de 1964 aproximadamente comienza un proceso de recuperación de la casa, que tiene varias etapas, ¿no? Entre el 65 y el 70, con el padre que también estuvo en Jesús María, el padre de mí, y también con notables de una comisión que se formaron de Jesús María, que aportaron trabajo, aportaron dinero también, y obviamente a través del gobierno de Córdoba, para lograr que la estancia se empezara a poner en pie, ¿no? Luego, durante la década del 80, del 90, se realizan distintos tipos de intervenciones que mejoran la calidad del edificio, y a partir del 80, fines del 80, ya comienza a hablarse de esto de instalar museos de sitio para que la gente empiece a conocer la historia de la estancia jesuítica Carolla, ¿no? Entre esos museos de sitio está el Museo de la Friulanidad, ¿no? El museo que contiene, y le dedicamos toda un ala, toda una galería, para eso contiene elementos, referencias, historias. Allí contamos también la historia de los gringos, ¿no? Los friulanos que fundaron Colonia Carolla. Qué pena hubiera sido, esto no sabía yo, ¿verdad?, de que estuvo a punto de perderse ese edificio en aquella década, y mirá cuánta historia tiene, porque fue, digamos, como el inicio de la Universidad Nacional de Córdoba, porque tiene que ver con el Colegio de Montserrat, el inicio de comenzar a trabajar las tierras de este norte provincial, el inicio de la independencia de nuestro país, tiene que ver con el inicio de la creación de esta ciudad. ¿Cuánta historia marcó esta casa
qué pena hubiera sido perderla, ¿no? Y qué bueno que en su momento el gobierno, bueno, decidió comenzar a aportar y a levantar, y sería una pena que comience a decaer. Ojalá que comiencen a llegar los materiales necesarios para seguir haciendo los estudios que está necesitando hoy la capilla, y que se llegue pronto la respuesta para poder seguir manteniéndola como corresponde, porque tanta historia que nos estás contando hoy, que yo me venía preguntando, qué lindo sería que en nuestros colegios, aquí en Colonia Carolla, Jesús María, en Tinoco, Esquina, hasta en Cabinda, ¿no? Enseñar cómo se fue forjando estas tierras, ¿no? Conocer también nuestra propia historia, porque saber de dónde venimos, ¿no? También es saber hacia dónde vamos. Y te puedo asegurar que hay mucha gente que ni sabe de estas historias, no sabe por ahí de por qué Cabinda, o que había negros acá, de que estaba a punto de perderse o de caerse, o que se destruyó directamente esta casona porque se llevaron absolutamente todo, estas familias, y toda esta historia que fue pasando a lo largo y que lo hemos ido recorriendo en estos pocos minutos. Pero ¿cuántos años han pasado, no? Estaba pensando que hemos hablado de 200 años, porque hablamos de 1610 hasta 1810. Y hemos tocado muy poco el tema de la llegada de los friulanos allá por 1876, 1878, que comenzaron ya a hacer el nacimiento de esta hermosa ciudad de Colonia Carolla. Ni tampoco hemos hablado de que es un patrimonio cultural de la humanidad, que fue forjado gracias también a un fuerte trabajo que se venía haciendo en la década de los 80, de los 90. Esto fue en el 2000, ¿no? Que la UNESCO la declaró patrimonio cultural. Exactamente, sí. Fuimos inscriptos en el listado como conjunto, ¿no? Es las estancias jesuíticas, la manzana jesuítica, ¿no? Ese es el conjunto que fue declarado patrimonio mundial. Sí. Obviamente la UNESCO, a través del ICOMO, trabajando la gente de nuestra Comisión Nacional de Museos y Sitios Históricos, conjuntamente con el trabajo de aquellos comprometidos, historiadores, especialistas, museólogos de Altagracia, de Jesús María, de Santa Catalina y la gente de Cultura de Córdoba. Se hizo un trabajo realmente maravilloso para lograr esa distinción, ¿no? Que es nuestro mayor logro. Yo les digo siempre, la mayor chapa que tenemos a nivel cultural, ¿no? A nivel histórico, a nivel social. Los colegios están trabajando en el museo, mostrando el museo a los chicos a través de los actos, sobre todo en las principales fechas patrias. Ya tenemos visitas de parte de las instituciones, de los colegios, además de realizar las visitas para conocer la historia de la casa, van a realizar los actos con sus papás, con su familia, que eso es lo principal, ¿no? Sí, y mucha gente con mucha inquietud se llega a la estancia jesuítica Carolla. Ha habido siempre como un compromiso social, mucho más en otras épocas. Primero, en la década de 1960 en adelante, el trabajo de una comisión, de una comunidad preocupada para que no se pierda la estancia Carolla, ¿no? Donde había muchos carollenses también que pusieron esfuerzo, pusieron trabajo para que así fuera. Pero también hubo trabajo de parte de los grupos culturales que permanentemente utilizaban la estancia como un escenario para difundir su arte y además, obviamente, para difundir que el lugar donde esto se realizaba, donde se desarrollaba, era nada más y nada menos que la estancia jesuítica Carolla, tan querida, bueno, obviamente, afectivamente ligada a la comunidad carollense, pero también con mucha historia anterior, ¿no? Y afortunadamente hoy tenemos una muy buena cantidad de visitantes locales. Decíamos recién de Jesús María por una cuestión de distancias, porque la gente va a hacer su caminata y porque la gente va a conocer y porque además, bueno, no nos olvidemos que Jesús María reúne ya gente que ha venido desde otros lugares, ¿no? Gendarmería ha traído mucho, las actividades agrícolas-ganaderas también han traído mucha gente. Quizás los que han vivido toda su vida allí en Jesús María sean los que menos conozcan, ¿no? El museo, y Colonia Carolla también pasa eso, ¿no? De cualquier manera, creo que por decirlo así cariñosamente, los gringos viejos tienen recuerdos hermosos de todo lo que se hacía
en la estancia Carolla, contado a lo mejor por sus abuelos, sus nonos, sus tatarabuelos, y en realidad a través de esas historias también mucha gente de Colonia de Carolla y muchos jóvenes también se han llegado a participar de eventos y han organizado y han desarrollado eventos en la estancia Carolla, que siempre la abrimos, no hay absolutamente ningún tipo de gestión comercial, cobro de absolutamente nada. Todos aquellos que van y piden el espacio y lo necesitan para una tarea cultural especialmente, están las puertas abiertas. Eso lo saben todos los colegios, saben porque han participado y han ido y han realizado y han desarrollado. Y estamos ligados permanentemente a actividades culturales, que no solamente vienen desde Córdoba, ¿no?, oficiales, sino también privadas y de todo tipo, en todo tipo de arte, ¿no? Presentaciones de libros, jornadas de recreación, teatro, danzas, música. Hemos tenido afortunadamente todas las expresiones artísticas en nuestro museo. Obviamente nos gustaría que se destinara mayor cantidad de presupuesto para arreglar, yo no diría tanto fallas estructurales grandes, sino también un poco mejorar la calidad de la mampostería, mejorar la estética de la estancia. Lo estamos haciendo con el cuidado de la naturaleza que nos rodea, ¿no? Estamos haciéndolo despacito, con algún trabajo en especial sobre algunos sectores que requieren mayor atención, pero a veces los recursos que disponemos no son tantos. Cuando pedimos está difícil conseguir, como está difícil todo en estos momentos, pero de cualquier manera la idea es trabajar en eso, ¿no? Estamos trabajando en eso. Y siempre que muchas veces preguntamos cuál es la necesidad de este momento, has dicho un poco cuál es, pero creo que hoy la necesidad de los museos pasa para que la gente se acerque, se llegue. Hubo una buena disposición con esto de la Noche de los Museos, movió mucho en Córdoba, también se planteó y se hizo acá en Colonia Carolla y Jesús María, y está bueno que por allí también, que dentro de los colegios planteen como materia una semana de estudiar la historia nuestra, que está muy ligada a la estancia, y que vayan a conocer, y que también vemos tu conocimiento con respecto a esto, y que les puedas hablar a los chicos y contarles todo esto, porque tiene que ver con nuestras raíces. Y está bueno de que la escuela también sea partícipe de estos eventos, para que también, no solamente los chicos, sino también los padres se acerquen a este bello lugar, y que la familia en sí, un domingo, puede llevar su mate, sus tortas fritas, y de paso conocer, estar, porque los museos necesitan de que la gente vaya a visitar, porque a medida que más gente visite y se registre, bueno, van a decir, mira, acá va gente, hay movimiento, vamos a aportar, porque si no, por ahí van perdiendo estas cosas, ¿no? Y hoy los museos tienen esa fuerte necesidad, ¿no? Que los mismos, que no sea ser un solo lugar del turismo, que sea el turista que quiera ir. Sí. Nosotros tenemos que pertenecer lo propio de eso, ¿no? Sí. Más esta estancia. Sí, los expertos hablan y por allí declaran definiciones de todo tipo, ¿no? El museo debe ser esto, debe ser aquello, algunas frases bellísimas, etcétera. Pero la verdad que la savia del museo es que sea inclusivo. Si el museo no es inclusivo desde la llegada del visitante, cuando lo recibe nuestra gente, que con una sonrisa le pregunta de dónde viene, quiere conocer nuestra historia, va a recorrer todo el museo, le interesa, ha visitado alguna de las otras estancias, conoce la obra de los jesuitas, tiene alguna idea de lo que sucedió aquí históricamente, es decir, cuando con la calidez que caracteriza a nuestras guías, a nuestras chicas, con esa característica, esa calidez que ellas los reciben, a partir de ese momento se establece una comunicación inclusiva. El museo puede ser técnicamente, históricamente, museográficamente, todo lo más bello que se pueda decir de los museos, ¿no? Pero si no es inclusivo, lamentablemente no existe savia, no existe la calidez que hace al atraer, al captar la atención de los visitantes. Y muy especialmente el trabajo con los chicos, que son el 60% de los visitantes de los museos, los contingentes escolares, ¿no? Que desde marzo, abril hasta noviembre
exceptuadas las vacaciones de julio, se llegan a los museos y es nuestra principal cantidad. Yo diría que el 62-63% de los visitantes en los museos en estos momentos son los contingentes escolares. Hay que trabajar por edades, hay que trabajar en el discurso teniendo en cuenta los caracteres de algunas instituciones. Vienen muchas instituciones confesionales, ¿no? Religiosas, y que vienen también con otros intereses, y vienen a visitar muchas instituciones el ámbito productivo de Colonia Carolla, económico, cultural, y además esto de la estancia quieren verlo reflejado en eso también, qué había allí, ¿no? Con respecto a eso. Entonces vienen con muchos intereses distintos, entonces hay que adecuarse, hay que adecuar lo que conocemos, los discursos museísticos, hay que tratar de ser muy amplios y claros y transparentes, hay que saber decir no cuando no sabemos algo y no versear. Es decir, hay muchas cosas que tener en cuenta para ser inclusivo. El ser inclusivo quiere decir sentirse con el otro, de estar visitando un lugar, un espacio, que a lo mejor en ese primer momento, en ese primer encuentro, es solamente una sonrisa, pero después es llevarse un bagaje de conocimientos muy interesante. Nuestra gente a eso lo tiene muy claro, ¿no? Y la verdad que esa creo que es nuestro principal capital de trabajo. El ser cálido, el recibir a la gente con la mayor apertura posible. Eso es parte de la inclusión de este proceso tan importante que tienen que tener los museos. Hoy, ¿cuántas personas son las que trabajan en el museo? ¿Cuántas guías están alrededor del mantenimiento de el museo y también para el recibimiento de los turistas, para el recibimiento del público en general, de los contingentes? Y somos 10 personas, hay 4 guías, algunas obviamente como en todos estos casos con múltiples funciones, ¿no? Porque no solamente se hace el trabajo puntual, sino que se realizan muchos otros trabajos, ¿no? Tenemos los muchachos, el personal de mantenimiento, a lo cual también acompaña gente de empresas tercerizadas que van y realizan parte de la limpieza. Esas 10 personas son las que sostienen, digamos, el funcionamiento del museo. Y yo creo que lo hacen con un cariño muy especial, porque si nos fijamos en muchas circunstancias, no del ámbito laboral, sino en las circunstancias que rodean, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la gestión de los museos, si no se tiene cariño, realmente enseguida se pierde el entusiasmo y se empieza a decaer y ya no resulta un lugar tan agradable, ¿no? Entonces le ponen muchas pilas, mucha energía a la función de trabajar allí, a pesar de todas las problemáticas que eso acarrea, ¿no? Desde ingresos, desde sueldos, desde horarios, de ser accesibles si hay excepciones, de realizar tareas que a lo mejor no están dentro de la función propia, pero que sin embargo se hacen porque se nota con esto que la gente los recibe bien, lo percibe bien. Es decir, son muchas las cosas que suceden cuando uno trabaja en un museo, pero el gran privilegio de trabajar en un museo es algo que yo creo que no lo tienen todos los trabajadores, que es el que todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días se aprende en el trabajo del museo, ¿no? Eso es impagable, eso es invalorable, eso no tiene estimación de ninguna naturaleza, ¿no? El aprender todos los días en un lugar de trabajo es increíble, ¿no? En todas las instituciones no pasa eso, entonces somos afortunados y privilegiados. ¿Qué días y horarios está abiertas las puertas para que la gente en general se acerque al museo? Y si hay algún colegio, contingente que quiera acercarse, me imagino, bueno, que puede comunicarse primero telefónicamente para acordar la visita, la guía y demás, ¿no? Sí, tenemos nuevo teléfono, eso quiero destacarlo. Bien. Porque murió la línea anterior, teníamos un problema físico
de transmisión allí, la postería, el cable, etcétera, etcétera. Entonces nos han instalado una nueva tecnología. En esta nueva tecnología tenemos un sistema inalámbrico, y el nuevo número que tiene ese sistema inalámbrico, porque lamentablemente nos cambiaron el número, es 428-58-1. Perdonen que así lo he memorizado. Son esas reglas mnemotécnicas que he utilizado para para memorizar algunos números, ¿no? En este caso lo he memorizado así. Lo repito para que todos aquellos que quieran tomar nota, y si no pueden llamar aquí y que vos le des la información. Es 428-58-1. Ese es el nuevo número, obviamente con la característica local de 03525 para los que nos estén escuchando en otro lugar. Y los horarios van desde los martes a los viernes de 8 a 18 horas. Estamos en horario corrido, abierto durante esas 12 horas, prestando nuestro servicio cultural, ¿no? De atención a contingentes, a visitantes. Con los colegios, lo que hacemos es hacer una reserva en nuestra agenda, porque obviamente tenemos que evitar la carga, sobre todo, ¿no? Por muchas razones, pero para planificar la carga en el colegio, es decir, que no se encuentren 3 colegios juntos de 60 alumnos cada uno, y que no podamos atenderlos como se merecen, y que podamos correr el riesgo también de deteriorar algún mueble, alguna parte de la edificación, etcétera, ¿no? Entonces, por todas esas razones tenemos una reserva mediante una agenda. Y a los visitantes que vienen en grupos familiares, o a las empresas que traen visitantes, inclusive a los extranjeros de Córdoba, el turismo de recepción, ellos saben que pueden llegar a cualquier hora. Si se necesita una reseña, como la hacemos, histórica, se les hace a todo el mundo, ¿no? Y hay mucha gente que no, que va con guías contratados o guías de la propia empresa, y algunas empresas que llevan también a los jóvenes estudiantes, o a los estudiantes, a los niños. Ellos tienen algunas personas que van también en el recorrido de las galerías contando la historia, y en cada una de las salas deteniéndose en los detalles. Lo que nosotros recibimos sí o sí, por la capacidad que tenemos con nuestros recursos humanos, es dándoles en primer lugar una reseña histórica, ¿no? Para que luego hagan el recorrido. El recorrido puede durar entre 30 minutos, 1 hora, depende del interés, depende cuánto se pueden detener a leer la información que hay en los bandos, en la cartelería, en los mismos objetos, ¿no? Pero en realidad el trabajo está orientado hacia eso, a que la gente en el museo recorra, sienta, conozca un poco de información al inicio, y después les decimos, por favor, pregúntenos cualquier duda que les quede, la inquietud que tengan, y eso está dando resultado, porque despierta el interés en la gente, la curiosidad, recorren, y seguramente el 90% de la gente pregunta bastantes aspectos de lo que ha sucedido en nuestra casa, ¿no? Recién hablaba de la nueva tecnología que han tenido que instalar para poder tener línea telefónica. ¿Están pensando, analizando desde ustedes para presentar a la provincia el ampliar el museo hacia nuevas tecnologías? Hoy está muy en moda el uso del celular por allí. Quizás llevar que el museo tenga su historia en su página web con una navegación en 3D o algo que tengan que ver con estas nuevas tecnologías, con el uso de celulares. Uno ve el desarrollo de estas nuevas tecnologías y todo lo que está sucediendo, y realmente se pone a pensar, nos estamos quedando mucho. En realidad estamos haciendo un trabajo con un servicio cultural que tiene otro perfil. Si económicamente no nos da el presupuesto, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué información podemos brindar para que la gente busque en la web? Es decir, nos hacemos, con respecto a esto de las tecnologías, muchísimas preguntas, porque bueno, cuando hay carencias, dicen que el cariño y el amor se vuelve imaginativo. Eso pasa a todo nivel, ¿no? Y ha pasado, como pasa en las familias humildes. Cuando hay carencias, se trata de
reemplazar, se trata de utilizar otros elementos para suplir esas carencias. Nosotros, bueno, por razones de presupuesto no se ha desarrollado tecnología, sin hacer comparaciones con ningún otro lugar, no importa. Hablando de la Estancia Jesuítica Carolla, nos falta, a ver cómo decirlo popularmente, un montonazo. Pero de cualquier manera, impacta mucho en los visitantes extranjeros esta situación. Impacta mucho porque, bueno, el visitante extranjero que tiene posibilidad de conocer museos del mundo, sabe que la realidad en otros museos del mundo es precisamente otra. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, con ese cariño y ese amor, adecuar y dar respuestas a esas carencias, ¿no? Lo hacemos de muchas maneras, sugiriendo sitios para investigar, sugiriendo sitios para estudiar, contándoles cuál puede ser bibliografía a utilizar, también, por decirlo de algún modo, nosotros apoyándonos en la informática en ciertos casos, ¿no? Pero eso es un poco la capacitación propia. Y el conocimiento de los que estamos en esto. En estos momentos, ¿qué tenemos? Tenemos, como teníamos siempre, nuestra cabeza, nuestras neuronas, nuestra comunicación, las posibilidades de comunicarnos, que eso es muy importante. Yo he visto personas desarrollarse en esto de la comunicación en el museo de una manera increíble, personas que antes a lo mejor no tenían esa actitud proactiva de comunicarse y llegar a la otra persona y transmitirle la información. Ahora se ha logrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como decíamos, la imaginación al poder, es decir, tratar de hacer con los instrumentos, con las herramientas, con el conocimiento, con nuestra didáctica sui generis, con todo lo que podamos, hacerle llegar a la gente que nos ve la pasión por el museo y lo que contiene el museo. Eso es lo que estamos utilizando. No es desarrollo informático, no es herramientas digitales, pero es muy válida. Pero estamos, por decirlo, a años luz de muchas herramientas informáticas que se están utilizando en el mundo. También hay que tener en cuenta que los espacios, ¿sí?, tienen una determinada logística, tienen una determinada ubicación, tienen, una determinada información que se transmite de otros modos. Entonces hay que tener cuidado a veces con aplicar ciertas tecnologías que inclusive en muchos tiempos se habló que debía ser inclusiva, debía ser importante, y hay mucha gente que cambia ese concepto. Los extranjeros que vienen y que se quieren interiorizar sobre la historia, piden que les hablemos en nuestro idioma, porque ellos quieren escuchar en español lo que nosotros tenemos que relatarles. Y muchas veces tenemos cartillas para los extranjeros, se las ofrecemos con textos en distintos idiomas, especialmente en inglés, para aquellos que vienen de otros lugares, y dicen, no, yo quiero tratar de leer, quiero tratar de entender, quiero tratar de escuchar. ¿Qué es la actitud del viajero? ¿Qué es la actitud del viajero? Que no es la actitud de todo el mundo, ¿no? Es la actitud del viajero, eso es importante. Claudio, constantemente en la entrevista hablas de, cuando hablas de los chicos que trabajan en el museo, cuando hablas de quienes trabajan en el museo, hablas de pasión. ¿Cuándo nace tu pasión por la historia, por trabajar en el museo? ¿Desde qué momento nace esa gran pasión? Porque veo que tenés mucha pasión por la estancia, pero me imagino que antes de llegar a la estancia has estado trabajando, estudiando. ¿A qué te dedicabas antes de llegar acá a la estancia? Mirá, ¿a qué me dedicaba? Yo en el ámbito público tengo solamente 2 experiencias. El haber estado 4 años en la municipalidad de Colonia Carolla y desde allí haber, por un pedido de la Agencia Córdoba Cultura al intendente de aquel entonces, de una persona con un determinado perfil para ocupar el cargo, ¿no? Bueno, cuestión de contrato y esas cuestiones nada más, son detalles, pero le sugirieron mi nombre, me sugirieron a mí para ir a ocupar el lugar. Yo en ese momento estaba terminando el trayecto pedagógico,
por el cual por allí puedo dar algunas clases de algunas materias sociales. Yo me formé en comunicaciones, yo no tengo una formación ni museística, ni específicamente de la historia, pero creo que, no sé, de toda la vida el haber leído, el haber interiorizadome sobre lo que es la historia inmediata y la historia grande, ¿no? Y en esto de la historia inmediata y la historia grande, y en esto de querer conocer un poquito más sobre, a ver, cómo se relaciona la humanidad y cuáles son las mejores herramientas para tratar de llegar a las personas con todas esas herramientas, etcétera, etcétera, me hizo decidirme por estudiar periodismo en algún momento de mi vida, en un estudio en un colegio secundario, en un seminario menor, que era bastante distinto a lo que tienen hoy los chicos en un colegio secundario, ni más ni menos, solamente que era muy distinto por el hecho de que nosotros, bueno, estábamos abocados, porque vivíamos internos y abocados a leer, a conocer, y que desafortunadamente uno, como todo lo que pasa en el secundario, lo desaprovecha muchas veces, pero que después, cuando ya empieza un estudio superior, ¿qué sucede? En ese estudio superior terciario empieza a tomar conciencia, noción de lo que está realmente sucediendo en tu sociedad, en tu comunidad. Imagínate que yo estudié y egresé en la época de la dictadura. Y una realidad bastante complicada, y llegar, qué sé yo, a Córdoba, donde también había que forjarse un trabajo para poder sustentar el estudio y poder empezar a uno desarrollar su propia capacidad productiva, porque no había de parte de los papis la posibilidad de sostenerte económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace que yo me dedique a trabajar en Córdoba, a estudiar periodismo, hice también un año en abogacía, es decir, de comenzar a estar pendiente de lo que sucede. Al poco tiempo que yo empecé a trabajar y ya estudiaba, comienza la actividad sindical, año ya 82, porque ya se veía después de la Guerra de las Malvinas la debacle de la dictadura, y esa realidad entonces nos empezó a movilizar, nos movilizamos ideológica y partidariamente también, empezamos a salir con 4 fichitas que significaba afiliación, es decir, recrear los partidos políticos, porque más allá de la fuerza a la cual pertenecieras o a la ideología que vos quisieras transmitir o profesabas, la realidad es que podíamos salir con una ficha que tenía 4 cuerpos, y esa ficha se llenaba y se volvía al sistema de partidos políticos. Nos generaba una emoción importantísima. Yo soy afiliado al Partido Justicialista desde el año 82, antes de que se fueran los milicos. Y en ese entusiasmo también llega la actividad gremial. Estuve en una actividad gremial hasta el año 87, inclusive con licencia gremial en un sindicato. Luego de esa actividad gremial, por supuesto, con una patronal nunca te volvés a llevar bien, me fui, empecé a trabajar en Entel, luego Telecom. Pensé yo que por el poco tiempo y la cantidad de horas que yo trabajaba, y también me echaba con esto de hacer periodismo institucional, muchos años en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, por el cual pasé en todos los estados, asesor, empleado, miembro de la comisión directiva, integrante, toda la secretaría de prensa todo el tiempo, y Telecom me dio una gran oportunidad económica. Allí no pude hacer, a pesar de que lo intenté, hacer lo que era lo mío, lo que más me gustaba, pero sí gracias a ese desarrollo económico que me dio Telecom y esa posibilidad de carrera, y gracias a la comunicación, yo también pude ascender en esa empresa, a la cual le debo patrimonialmente, afortunadamente, todo lo que yo pude lograr, se lo debo a Telecom, económicamente hablando. Y un entrenamiento de capacitación en muchos trabajos, en muchas actividades, ¿no?, que tenían que ver con esto de las comunicaciones dentro de la empresa, pero también con aspectos técnicos de las telecomunicaciones, sumamente importante. Luego llega el año 98, cuando ya Telecom había dejado de invertir,
ya había muchas problemáticas. ¿Cuál era la idea? La idea era que nos dieran unos contratos para unos telecentros y, señores, con todo gusto, agradecido por todos los servicios prestados para ustedes y para mí. Abrazo, nos fuimos con un amigo, instalamos telecentros. En una época fueron muy buenos, hasta que llegó celulares y otro sistema de comunicaciones, y a partir de allí ya la cuestión se hizo más complicada. Y hicimos con mi hermano 2 años el informativo local en televisión, y luego de esa experiencia yo me fui a trabajar a la Municipalidad de Colonia Carosa. Así que en realidad los últimos años fueron los ligados a un estamento público, a instituciones públicas, ¿no? Antes fue todo en el ámbito privado, pero gracias a mi estudio de periodismo, a mi formación, gracias a las comunicaciones, me ha ido muy bien en la vida, ¿no? Uno ha perdido en la vida, lamentablemente, muchas cosas queridas, afectivamente, sí. Pero bueno, eso nos pasa absolutamente a todos y son parte de la vida, ¿no? Pero soy un agradecido porque la verdad que en eso, en estas cuestiones de las comunicaciones laborales, etcétera, me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. Bueno, que le sigas poniendo esa pasión a este museo, a esta estancia, como lo demostrás y como ha sido esta charla, porque eso es lo que he visto, mucha pasión por esto, porque bueno, es una lucha diaria también estar en el museo, porque muchos piensan, estar en el museo, uno no hace nada, pero no, y sé que has tenido también, y ahora justo me acordé que has estado en la cuestión sindical, me imagino que también tuviste que salir a pelear cuando estuvo la posibilidad de crearse un gran supermercado al mismo frente del museo, ¿no? Que le cambiaba la vista totalmente a ese maravilloso lugar, ¿no? Pero bueno, esas luchas que constantemente vas a tener. Sí, estamos preocupados, en realidad siempre estamos preocupados por todo lo que es contaminación, en el buen sentido de la palabra, porque para muchos esa contaminación significa un desarrollo de otra naturaleza, pero para nosotros no significa solamente haber un riesgo estético, significa un riesgo edilicio, un riesgo estructural, significa una amenaza de pérdidas. Entonces, la verdad que nos preocupó. Y viendo lo que construyeron allí en el norte con toda esa inmensa playa, ese movimiento, vehículos constantemente, es el gran riesgo que están corriendo los museos que han quedado prácticamente ya envueltos por la zona urbana, ¿no? Bueno, ni que hablar Altagracia, ni que hablar Jesús María, con el tránsito que ellos tienen, y cuidado también con todas las problemáticas que eso le acarrea al edificio. Nosotros que hemos tenido siempre un entorno semi-rural, nos hubiese encantado que siempre eso se hubiese mantenido como antes, otrora. Pero bueno, no todo se puede mantener así, pero sí podemos nosotros con nuestra zona de cuidado, de protección, ¿no? Con la zona buffer, la idea es generar con los vecinos una conciencia de que el lugar puede ser utilizado para muchísimas cosas, pero no para aquellas que afecten y pongan en riesgo un edificio que es patrimonio mundial. Es patrimonio mundial, es decir, no estamos hablando de cualquier lugar, ¿no? Que se puede rehacer, se puede rearmar. ¿Cuántos patrimonios mundiales se han perdido en el mundo? Por conflictos de todo tipo, por guerras, bombardeos. ¿Cuántos se han perdido? Y cada vez que se pierde algo de eso, se pierde nuestros sitios de memoria, porque son parte de nuestra identidad. Y miren lo que sería para Colonia Carolla. Mucha gente discutía, esto es el desarrollo comercial para la sociedad y que tiene que ser... Pero un desarrollo comercial es prioritario ante la posible pérdida de una identidad cultural, un sitio de memoria, un sitio que es patrimonio mundial, un sitio que es orgullo y afecto muy especial para la comunidad carollense. ¿Vale tanto? ¿Vale tanto? No, sí. ¿Y cómo reaccionarías vos si tu patrimonio se pone en riesgo? ¿No? Porque supongamos, porque muchos decían eso, ¿no? De que estaban en contra del avance de Colonia Carolla, pero si alguien ponía en riesgo tu patrimonio, se decía, mira, acá va a pasar la ruta, hay que voltear tu casa. Vos no saldrías a la calle, no te sentirías mal, y esto es un patrimonio de todos. Sin duda. Más allá de que es un patrimonio mundial, el patrimonio principal es nuestro, es de los carollenses. Y hay que tomarlo como tal.
y por eso hay que defenderlo. Sin duda, sin duda. Defendemos. No tratamos de no generar peleas en la defensa. Está bien. Pero sí pero que no sea una pelea de ustedes solos. De ser firmes. Que no sea una pelea solamente de ustedes solos. Ojalá que mucha gente se sume a esta defensa de este patrimonio. Y que ojalá la gente vaya a visitar, ojalá que también colabore por este patrimonio para seguir manteniéndolo vivo, porque es parte de nuestra identidad y por ello hay que cuidarlo y hay que mantenerlo. Y no es una cosa muy fácil como muchos creen. Y pues algunos ni saben tampoco de que todo lo que puede costar mantener este patrimonio. Claudio, muchísimas gracias por tu visita. Por favor. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Marco. Y bueno, espero que en otra oportunidad volvamos a encontrarlo y podemos traer novedades buenas, sobre todo buenas. Sí. Y bueno, somos optimistas. Muchas gracias por todo. Sos periodista, sos comunicador, así que hay mucho para seguir comunicando y acá la radio, los micrófonos van a estar abiertos para lo que necesites y creo que hay muchas cosas que se podrían llegar a hacer entre radio y el museo. Sin duda, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la visita. Ahí estamos, con el director de la estancia jesuítica de Colonia Carolla, hoy visitándonos aquí en la radio. Aires que cruzan